Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Mi nombre es María Paula Emanuele. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? El proceso sí que conlleva el saber perdonar y el pedir perdón, ¿sí? Este video es la primera parte, ¿sí? Va a haber un segundo video porque es un tema un poco extenso. Así que vamos a empezar con ¿qué es el perdón? ¿Sí? El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como es el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor. El perdón como actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos, ¿sí? Perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas en contra de la persona que nos hizo daño por otras constructivas, ¿sí? Entonces, el cambio consiste en un cambio de conductas destructivas por otras constructivas, ¿sí? Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra la persona que nos hizo daño, sino que incluye la realización de conductas positivas, ¿sí? En consecuencia, para perdonar es preciso comprometerse, pero por el propio interés, con el pensamiento de querer lo mejor para la persona que nos hizo daño. Yo sé que eso es dificilísimo, ¿sí? Si yo no puedo tener un pensamiento positivo hacia la persona que nos hizo daño o deseándole que le vaya bien en la vida, intentemos tener un pensamiento de deseo de que esa persona recapacite y no vuelva a hacerle daño ni a mí ni a nadie, ¿sí? Si el proceso del perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia, ¿sí?, los sentimientos hacia la persona que nos hizo daño, ¿sí? Algunos autores consideran que son los sentimientos los que originan las conductas. Ahora bien, desde la terapia de aceptación y compromiso se parte de que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones no condicionan obligatoriamente la conducta y que lo importante es la modificación de la conducta, que finalmente llevará a un cambio de pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones, ¿sí? Eso es lo que dicen algunos autores. Por eso, perdonar no es contingente con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos, ¿sí? No es un estado afectivo o una condición emocional, ni siquiera es una colección de pensamientos, ¿sí?, y sentimientos, no. Perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación, ¿sí? Por eso hay mucha gente que dice, no puedo perdonar ahora, no puedo. No es que uno no pueda, sino es que realmente uno no quiere por diferentes motivos, ¿sí? Porque está muy dolido, porque está muy ofendido, ¿sí? Por eso es importante entender que perdonar es una conducta elegida de compromiso y determinación, ¿sí? A ver, cuando nos hacen daño, inmediatamente uno tiene una reacción, ¿sí?, que es ir en contra de la persona que nos hizo daño. Pero a veces eso nos trae problemas, a veces no siempre, ¿no? Porque esa reacción lógica y natural nos trae una consecuencia, un problema. Les voy a contar una historia, una metáfora, a ver si se sienten identificados o identificadas. Cuando alguien nos hace daño es como si me mordiera una serpiente, pero esas serpientes que tienen boca grande, ¿no?, y que hacen heridas inmensas. Una vez que la serpiente te deja de morder, hay que curar la mordedura. Puede ser largo y difícil el curarla, pero al fin y al cabo la herida cierra. Ahora bien, el problema es mucho peor si la serpiente es venenosa.
Y aunque la serpiente me haya dejado de morder y se haya ido, te deja el veneno adentro. Y ese veneno es lo que impide que la herida cierre. Bien, los venenos más comunes son el de la venganza, el famoso ojo por ojo, buscar justicia, ¿sí? El veneno puede estar actuando durante muchos años y por eso la herida no cierra. El dolor no cesa durante todo el tiempo que la herida está abierta. Por ende, tu vida va perdiendo alegría, fuerza, energía, ¿sí? Cada vez que se piensa en la venganza o en la injusticia que te han hecho, la herida, ¡pum!, se abre y obviamente duele. ¿Por qué? Porque recuerdo el daño que me hicieron. Y el recuerdo del sufrimiento me lleva a sentirlo de nuevo, ¿sí? Sacar el veneno del cuerpo implica dejar de querer vengarse, ¿sí? Sacar el veneno del cuerpo implica dejar de querer vengarse, dejar de hacer conductas destructivas hacia la persona que te mordió, que debería ser la serpiente, ¿sí? El proceso del perdón, y esto que quede bien claro, el proceso del perdón no implica el abandono de la búsqueda de justicia, no implica dejar de defender nuestros derechos, solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de justicia se convierta en el centro de tus acciones y que dificulte tu avance en la vida, en otros intereses, en tus valores y en los objetivos que tengas, ¿sí? Es una forma de presentar esto, de que el perdón es terapéutico, ¿sí? Perdonar dentro de la terapia es un elemento relativamente nuevo. Comienza a introducirse en los años 70, pero no es hasta en los 90 cuando realmente se empieza a considerar una herramienta terapéutica, ¿sí? El proceso del perdón, el perdón terapéutico. El perdón también, esto es interesante, no es un acto único que se hace en un momento, besito, nos vemos luego, ya te perdoné, no. Es un proceso continuo que se va a ir profundizando y completando a lo largo de un tiempo determinado. Se dice que hay varios niveles de perdón, que se pueden considerar como una serie de tareas que vas completando e incrementa eso el proceso hasta llegar al grado más completo de perdón. Por ejemplo, el primer paso consiste en dejar de hacer conductas destructivas abiertas y explícitas, como por ejemplo la búsqueda de venganza, la búsqueda de justicia, el comentarle a todo el mundo, a quejarse con todo el mundo. Pero no solamente consiste el primer paso en dejar de hacer conductas destructivas, abiertas y explícitas, sino encubiertas e implícitas, como pensar constantemente mal del agresor, o esperar que algo le pase, o desear que algo malo le pase, ¿sí? El segundo nivel es hacer conductas positivas hacia la persona que nos hizo daño, ¿sí? Si hay respuesta positiva del otro lado, se puede llegar a restaurar la confianza en esa persona, siempre y cuando también querramos tener todavía relación con esa persona, que ahora lo voy a explicar. El considerar que hay distintos niveles de perdón implica que para entender realmente en qué consiste el perdón terapéutico, es necesario siempre que el terapeuta le explique a la persona en qué consiste perdonar y en qué consiste no perdonar. ¿Qué no es el perdón? ¿Qué no es? De eso es lo que vamos a hablar. A ver, el perdón es una palabra cargada, muy cargada ideológicamente, ¿sí? A veces cuando uno le explica
o cuando uno le propone a la persona que se viene a atender que realice un proceso de perdón, eso puede llevar a veces a malos entendidos. Por eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Y aunque no vayan a terapia y lo quieran trabajar solitos, también está bueno saber que no es el perdón. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Estos puntos que son sumamente importantes que describen lo que no es el perdón. Primero, el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona, porque a veces no la veo más después del inconveniente. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de a dos. Por ejemplo, lo que les dije hace un momento, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que no veo más o que tiene mucha probabilidad de que vuelva a hacer daño, ¿sí? Pero si la otra persona la sigo viendo porque es alguien cercano, un amigo, un familiar, lo que sea, y puedo perdonar y esa persona lo recibe e intenta mejorar, genial, puedo reconstruir la relación, pero no es obligatorio, ¿sí? El perdón no implica tampoco olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. Solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia la persona que nos hizo daño. ¿Sí? No olvidar. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como que si se perdona no se debe recordar, o no debo sentirme enfadado o enfadada por lo ocurrido. No, recordar algo es un proceso automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte, y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente. Ahora, las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos sí se pueden llegar a modificar de manera voluntaria, trabajándolo, ¿sí? El perdón tampoco supone justificar la ofensa que se recibió y mucho menos minimizarla, ¿sí? La valoración del hecho siempre será negativa e injustificable, aunque no se busque venganza ni justicia, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, el perdón del que estamos hablando tampoco supone obligatoriamente levantar la pena a la persona que nos hizo daño y que no sufra las consecuencias de sus actos. Es decir, dejarlo pasar. Para que se dé la reconciliación es preciso que la persona que nos hizo daño realice una restitución del daño que ha causado. Y si es posible, y si así tiene que ser, que cumpla la pena que la justicia o la sociedad le imponga, ¿sí? El perdón consiste en que el que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia, ¿sí? Y no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, perdonar no es síntoma de debilidad. Hay mucha gente que piensa que es síntoma de debilidad. No. ¿Por qué no? Porque no se trata de dar permiso al otro para que me vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que ya no nos hagan daño, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, es bien importante, ¿sí? No es un síntoma de debilidad. Perdonar no significa olvidar la forma en que otros nos han herido, ni significa necesariamente reconciliarse o relacionarse con la persona que nos lastimó, tampoco aprobar su conducta u ofensa, ni absolverlo de la responsabilidad. Perdonar tampoco es debilidad o signo de sumisión. Requiere de coraje. Perdonar requiere de coraje. Significa dejar de hacer a alguien constantemente responsable de nuestro bienestar emocional, ¿sí? Y cambiar la actitud hacia esa herida original de manera de que ya no nos siga lastimando. Perdonar implica soltar la carga que lleva de esa persona que nos ha herido.
Es esa mochila que cargamos que hay que sacarla y dejarla a un costado. ¿Sí? Bien, esto es todo por hoy. En el siguiente video vamos a hablar del proceso de perdonar, del proceso de pedir perdón, de cómo nos afecta a nivel físico, mental y emocional perdonar desde el lado bueno, ¿no? Cómo nos genera un beneficio, ¿sí? Así que los dejo, nos vemos pronto con la segunda parte del perdón. Ya saben, cualquier comentario lo pueden poner debajo, denle like, síganme. Gracias por todo el amor de siempre y el respeto. Les mando un beso y un abrazo fuerte desde el alma y nos vemos pronto con la segunda parte del perdón. Muchas gracias. Chau, chau.